La ansiedad son emociones, son sentimientos y son angustias que una persona puede tener, ya sea varón o ya sea mujer, ¿sí? Son expectativas que queremos a futuro realizar y no podemos controlar. Lo primero que ustedes tienen que saber antes de comenzar con esta conceptualización de ansiedad es que lo primero que aperturamos siempre cuando tenemos algún problema de salud mental es aceptar nuestra realidad con lo que tenemos, con lo que hacemos. El día de hoy estamos hablando de la ansiedad, que es uno de los temas más importantes y controversiales, y casi número uno de los primeros enfermedades de salud mental, la ansiedad, que engloba a todo el mundo, aparte de la depresión y el suicidio, ¿sí? Lo que ustedes tienen que saber es que cuando digo que tienen que aceptar la realidad es saber cuáles son sus signos, síntomas y saber qué es lo que sienten ustedes como personas o como mujeres, ¿no? Ya, aquí va un dato estadístico. Hoy día, este taller un poco va a ser, como ya les dije, dinámico, pero también va a ser más conceptualizado, ¿no? Más general. Un poco, si es que se aburren, ¿no? Mantengámonos despiertas, ¿sí? Y sobre todo, este tema es importante. Yo sé que es un poco más, con más información. Lo primero que ustedes tienen que saber es que todos los trastornos de salud mental siempre van a aumentar el riesgo de enfermedades y lesiones ya internas e externas, es decir, a nivel físico y a nivel mental, ¿no? Lo primero que tienen que saber es de que el 12%, ¿no? de los problemas de salud mental siempre es el 12,5 al nacer se producen con una mayor cifra en cáncer y problemas cardiovasculares. Eso es lo primero. Lo segundo es que 450 millones de personas en todo el mundo se ven afectados gravemente por la salud mental. Y el 50% a nivel mundial en adultos comienzan entre los 14 años y el 75% de las personas a los 18 años. Es decir, si es que tenemos un adolescente en casa o somos mujeres de 18 años para arriba, podemos tener algún problema de salud mental, ¿sí? Ahora, en la parte izquierda, si notan, hablo más que todo del combate de la ansiedad, ¿sí? Lo primero que ustedes tienen que saber es que la ansiedad es como una fase principal o primordial para entrar a una enfermedad después. Antes de eso se les llama ansiedad. Si en algún caso, en algún momento de su vida, han tenido un problema de ansiedad, a veces lo confundimos, digamos, como un trastorno o como una enfermedad. Ya, yo estoy teniendo una enfermedad de ansiedad. No, el principal motivo es la ansiedad como tal, no como enfermedad, sino como un episodio de ansiedad, ¿sí? ¿Y qué es la ansiedad? Es una emoción natural, ¿sí? Que es desagradable, es decir, que nos produce temor, ¿no? Y que percibimos dentro de una situación y nos está dando o nos está haciendo ser alertas ante esa situación o ante esa problemática, ¿sí? Lo que ustedes tienen que saber es de que también produce miedo y está abarcándose ya para ver qué peligros o amenazas nos están dando inminentes. Pero, ¿qué pasa con la ansiedad? Nos motiva, ¿sí? Hasta a desconectarnos con la realidad y con el mundo. Lo que ustedes tienen que saber es que millones de personas en el mundo sufren de ahora, de trastorno de ansiedad, ¿no? Sin embargo, muchas de estas personas desconocen que tienen, ¿no? Y ustedes van a darse cuenta con lo que es el taller, si es que realmente pueden tener o no ansiedad, ¿sí? Y ahora, los tipos de ansiedad son variados. Si ustedes han estado en mi capacitación anterior,
que es la depresión tiene, digamos, 6 tipos de depresión, pero cuando hablamos de ansiedad, hablamos acerca, a ver, ujú, gracias María. María nos dice que es un conjunto de síntomas, tanto preocupación, miedo, nervios, ya sea un agente interno o externo. Sí, está bien, es lo correcto, que no nos ayudan a tranquilizar. Excelente. La ansiedad, como lo dijo la señorita, no, María, son varios síntomas. Es un conjunto de síntomas que nos hacen producir un tipo de miedo. Ahora, eh, la ansiedad produce 3 emociones, no solo uno. Miedo, angustia e irritabilidad o ira, ¿sí? Esas son las 3 principales emociones que produce la ansiedad de cuando estamos en un cuadro o una crisis. Ahora, ustedes tienen que saber algo importante. La ansiedad, la antesala de la ansiedad es el miedo, como una emoción principal. Y el miedo es, digamos, la supervivencia que tenemos como personas ante una situación o ante un problema que nos aqueja o que observamos o que tenemos internamente, ¿sí? Les pongo el caso o el ejemplo, digamos, de un perro. A la gran mayoría de personas, o no sé si a la gran mayoría, o le ha mordido un perro o le ha ladrado un perro, ¿sí? ¿Qué nos produce internamente esto? Nos produce miedo. ¿Y el miedo qué nos hace hacer? 2 cosas importantes. El miedo o nos produce positivamente un, una situación favorable para controlar ese problema que es, digamos, mirar al perro, sabemos que nos da miedo al perro, digamos, porque ya nos mordió o ya nos ladró, saber a qué parte ir y a qué parte no ir si estamos viendo al perro, ¿sí? Buscar una alternativa o una solución. Esa es una ansiedad sana, es tener el miedo o la emoción misma para nosotros o nosotras, controlarlo y verificar cuáles son las alternativas principales para combatir ese problema, en el caso que es el perro. La ansiedad patológica o una mala ansiedad, ¿cuál sería? La primera es que huyamos del problema. Si vemos al perro, corramos. Si vemos al perro también, nos quedemos paralizadas. Esa es una segunda. Y la tercera es que no salgamos de nuestra casa. ¿Por qué? Porque pensamos que el perro nos está siguiendo o está el perro en momentos precisos o en calles precisas, ¿sí? El 90% de estos casos, por ejemplo, también hablamos de estrés laboral. La ansiedad también se da por el estrés laboral, económico o social, ¿ya? Y el 20,6, no es el 20,5, es el 20,6 de la población en la actualidad padecen de esto, ¿no? Ahora, ¿qué me pueden decir, digamos, de la ansiedad sana? Alguien que quiera eh, darnos un caso, un testimonio por escrito de un problema que han resuelto últimamente. Alguien que quiera comentar algo, que quiera decirnos, o un problema, por ejemplo, un ejemplo de problema y una solución, por ejemplo. Jocelyn, ¿quisieras hablar por audio? Jocelyn, ¿me escuchas? A ver, por favor, dime J si es que podrías el micro de Jocelyn.
Jocelyn, ¿podrías escribirlo por favor por el chat? Si es que tienes algún ejemplo. ¿Alguien más que quiera comentarnos un ejemplo de una solución ante un problema? ¿Ya puede aperturar el micro? Ya, muchas gracias. Jocelyn, ¿puedes aperturar el micro? Si es que quieres comentarnos algo. Muchas gracias, Rosa. Rosa nos comenta, por ejemplo, de tratar de no perder la paciencia con su pareja. Ya, a ver, Rosa, digamos, ¿cuál es la solución para ti que has hecho? Dice Jocelyn que no se activa el micro. Ahora sí, Aló, buenas tardes. ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera pasar, Me está pasando mucho. Comentó, preocupación, creo que me está dando ansiedad o no lo sé, ¿no? Pero lo veo muchos cambios en mí, ¿no? Eso es lo que quería saber, ¿no? A ver cómo puedo controlar, ¿no? Claro. Gracias. Ujú. Está bien, muchas gracias. Les voy a poner el caso de una paciente. Pues, señorita Jocelyn, el micro para que el audio para que lo pague. Elian, muchas gracias. Dice que en mi caso, el trabajo eh, es de causas de ansiedad y estrés. Trabajo en el área de comercio, el área comercial es muy, sofocante. Y no hay si no hay un buen ambiente laboral en un trabajo, dos cosas importantes, estrés y ansiedad. Es lo que siempre va a haber. Janet nos dice, tener tiempo entre mi trabajo, la casa, mis hijos, la lactancia y la atención de su bebé, la pandemia y mi pareja. Ah, bastante. Y eso me está causando estrés ya. Excelente, muchas gracias. Ya tenemos 3 personas que nos han comentado. Excelente. Yo les quiero decir algo importante, y esto es un caso de una paciente mía, mujer de 76 años, ¿sí? Le había dado COVID, y resulta de que mejoró, ¿no? Y que se pudo sanar. Y como era de riesgo, se salvó, como se dice. Ahora, el año pasado comenzó a tener un tipo de cambios y también se despertaba de noche, ¿no? Sudando o que le faltaba la respiración. Yo cuando le ayudé, le diagnostiqué ansiedad, ¿no? Y ella no se lo podía creer, entre comillas, porque no sabía. Lo, lo que ella me explicó, ¿no? Es de que siempre pensaba en lo que no pudo hacer antes. Y eso es lo primero que ustedes tienen que saber, ¿no? Nosotros estamos en el presente, en el aquí y en el ahora, ¿no? Hacemos nuestras actividades, nuestras cosas en el aquí y en el ahora. Ahorita, por ejemplo, están en un taller. ¿Qué pasa con las personas depresivas? Miran hacia el pasado, se acuerdan de lo que no tuvieron, se acuerdan de lo que quisieron tener. La pareja, el trabajo, el viaje, y eso les causa depresión. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona mira hacia el futuro? La gran mayoría de personas, porque del 100%, un 40% comienza a conjeturar situaciones, y eso se le llama ansiedad, ¿no? Que es no controlar lo que va a venir mañana más tarde. ¿Qué hace una ansiedad sana? Una ansiedad sana es un tipo de ansiedad que no va a dominar nuestra vida. Es decir, que por más que mañana sabemos que, por ejemplo, no vamos a llegar a la hora del trabajo porque tenemos que ir a una cita médica, sabemos eso,
no nos va a afectar. Y no es que pongamos excusas tampoco, sino es que no va a dominar nuestra vida. Vamos a estar calmadas, vamos a estar con un buen rendimiento cuando estemos en el trabajo, ¿sí? Y cuando estemos, por ejemplo, en consulta. Lo segundo que ustedes tienen que saber es que la ansiedad sana o normal va a ser una sensación, un estado emocional normal. Es decir, si en este momento siento miedo, voy a tener el miedo, pero se me va a pasar después de un tiempo. No un tiempo largo, sino un tiempo corto. 1 hora, 2 horas o el mismo día. Nada más. Ante determinadas situaciones, como ya les hablé. Y la respuesta habitual va a ser los cotidianos estrés, ¿no? Es decir, un estrés positivo para ahondar en ese lado. Y la respuesta va a ser adaptativa, es decir, nos vamos a adaptar a las situaciones que nos va a ocurrir día a día o por hora. Por ejemplo, en el caso de la pandemia, ¿no? Como nos dice la señorita Carla, este tiempo de pandemia, por ejemplo, se expandió más que el COVID, se expandió la ansiedad, ¿no? Quedarnos en casa, salir, y la gran mayoría de personas, por ejemplo, ya ni siquiera les gusta, la gente no le gusta, por ejemplo, comunicarse con otras, porque les da miedo contagiarse. Es decir, choca con las multitudes, choca con las personas. Ya no suben a los micros, a los carros, a los aviones, ya no hay una coexistencia ni siquiera con sus familiares. A los adolescentes, la computadora. Si no tienen la computadora, ansiedad. Si no tienen el videojuego, ansiedad. Si no tienen el celular, ansiedad, ¿no? La ansiedad, como les dije, sana, es como una normalidad. Es estar normal. Es preocuparnos mañana, sí, digamos, porque es lo que vamos a tener, pero también saber de que va a solucionar y no hay que sobrepensar eso. Ahora, el otro tipo es la ansiedad patológica. La ansiedad patológica nos va a impedir comportarnos como deseamos. Es decir, si nosotros somos mujeres o chicas que siempre han tenido el control, ante una ansiedad patológica, como enfermedad les hablo, vamos a sentirnos angustiadas. Uno, es decir, caminar de un lado para otro, tener los ojos vidriosos, si nos sofocamos, estamos con la incapacidad de poder superar algo, ¿no? Y el estímulo, por ejemplo, el estímulo es, digamos, la consecuencia, la causa. La causa, la situación, el motivo, la persona, el objeto, el animal, las multitudes, no van a ser adaptativas y vamos a tener una respuesta, digamos, física, que es decir, dolor de cabeza, taquicardias, que es que el corazón se acelere, ¿no? Y van a aparecer respuestas intensas, respuestas que del 1 al 10, antes era un 2, ahora es un 10. Se van a disparar, ¿no? Como el dólar. Eh, Vamos a tener una sensación desagradable, ¿no? Es decir, ese sinsabor de ¿por qué no lo hice? ¿O por qué tuve que quedarme quieta? ¿O por qué, por ejemplo, me impedí a que me gritara? ¿O por qué siento este dolor de estómago? ¿Por qué voy al baño tantas veces en la madrugada? ¿Por qué tengo estos pensamientos recurrentes en la noche? No puedo dormir. ¿Por qué como demasiado? ¿Por qué como poco? ¿Entendieron la diferencia de ansiedad sana y la ansiedad patológica o una ansiedad enfermiza? ¿Sí? Pongan sus deditos de like si entendieron o pónganme sí para yo a seguir avanzando. Excelente. Ahora, lo que ustedes tienen que saber, gracias, María, Elena, Eliana, muchas gracias, Janet, excelente. Lo que ustedes tienen que saber es que, ya, doctor, creo que yo estoy teniendo ansiedad, ¿no? Y ahorita me estoy dando cuenta que puede ser que que tenga ansiedad. ¡Wow! Y te asustas ahorita. Por ese motivo, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, en la cual, ¿sí?
nos va a dar un vistazo sobre cuándo vamos a tener una ansiedad patológica fuerte. Jocelyn nos dice, yo tengo un bebé, todo eso me está causando ansiedad. Los bebés van a causar a veces ansiedad y si es que no controlamos eso, por ejemplo, vamos a producir eso. Mamitas, dato importante, madres que son gestantes, ¿no? Las emociones que tengamos el día de hoy, la vamos a pasar al bebé. La ansiedad, en este siglo XXI se ha comprobado que es uno, genético, ambiental, y cuando hablamos de genético no hablamos de, aparte de cromosomas o de genes, hablamos de que las madres gestantes, digamos, tienen angustia, miedo, preocupación, tristeza, eso le va a pasar al bebé. Y eso qué va a hacer que cuando nazca el bebé, nazca en una situación muy abrumadora, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, que ustedes tengan que saber controlar, saber manifestar eso. Y van a tener que desahogarse en ese lado. Y no solo con un psicólogo, o no solo con una psicóloga, si ustedes lo desean, sino con ustedes mismas. ¿Sí? A ver, voy a ver, les voy a poner un video, un segundo. Les voy a poner un pequeño video. A ver, ¿alguna pregunta que tengan por el momento? Ahorita, que tengan una pregunta, me pueden escribir o pueden decirlo mientras que pongo. ¿Mm? Algo que quieran, algo que me puedan escribir, decir, ¿no? Ya, les voy a explicar algo importante. ¿Cómo? Ah, ya. BMJ Marketing, señorita, porfa, a las personas que quieran, alcen la manito para que quieran hablar por micrófono, alcen la manito y, y se les va a aperturar el micro, ¿sí? A Yanet, por favor, señorita BMJ, a Yanet, que quiere, Aló, buenas tardes. sí, le ¿Me escucho, escucha? sí, le escucho. ¿Cómo está? Buenas tardes. Bueno, con referente también a lo que dije y creo que estoy teniendo un poco de dificultad ya en esto. Digamos, cada mes que yo mi bebita tiene 4 meses y las últimas veces bueno, mensualmente yo le llevo a su control y bueno, el mes pasado, cuando iba a cumplir de 3 a 4 meses, he estado bien ansiosa y esa ansiedad me está controlando a estrés, a desánimo, a un poco de depresión, un poco de todo, ¿no? Más cansancio y todo lo demás. ¿Por qué? Porque Claro. me dijeron de que prácticamente mi hijita estaba, como así decirlo, hueso y pellejo. O sea, fueron muy crudos a decirme algo así porque mi bebita no está así, pero que tenía que darle más. Y bueno, tengo 3 hijos, esta es mi tercera bebita, ¿no? Yo tengo 2 hijos mayores, ya grandecitos, pero con ella, ahorita con todo eso de la pandemia, estamos trabajando remotamente en casa. Entonces, ella tiene el privilegio y no le ha gustado tomar fórmula, así que solamente es leche materna exclusiva. Entonces, Ya. así está creciendo. O sea, tiene un buen peso, es más altita, sí, pero bueno, a veces cuando me dicen, lo tomo demasiado A pecho. a pecho y eso me está causando bastante, un poco así estrés, que ahora último cuando he ido la señorita pediatra me mandó y me dijo de que tendría que ir con un psicólogo para que me ayude a canalizar y controlar un poco todos estos sentimientos que tengo, porque cuando yo comienzo más, o sea, digo no lo tengo, pero ¿Ya? inconscientemente sí, y me vaya a volver de nuevo mi psoriasis, que yo lo he sufrido en una temporada en el 2016, casi Claro. medio año. Entonces, yo lo he Ah, controlado estando tranquila, pero esa parte de la pandemia también me tiene estresada porque no salgo y este sería el tercer año de no salir, porque no claro. salgo porque para que nuestra familia, mi esposo y mis hijos no nos hemos contagiado, gracias a Dios, hasta ahora, mis hermanos, familias, todos sí, pero entonces estoy así encerrada.
Claro, quiero sí salir y comprendo. digo, claro, si digo salgo, ay, nos vamos a contagiar y esto, el otro, o estoy en casa metida y hay días que me amanezco con un desánimo o unas ganas que ni sé cómo explicarlo, ¿no? Pero tengo que Claro. tratar de aguantarme todo, entonces, ¿cómo se puede canalizar todo eso en una mejor forma, ¿no? Para no estar así, porque hasta el cabello se me cae un montón, pareciera como si tuviera quimioterapia y se me estuviera Ujú. cayendo el cabello, porque hasta eso estoy, ¿no? Entonces, ya es todo emociones que afectan internamente, ¿no? Ajá. Fisiológicamente. Entonces, Ujú. quisiéramos que, bueno, en mi parte, que nos pueda ayudar o dar algunos tips para poder canalizar un poquito más por toda la situación que se está viviendo ahora último, pues, ¿no? Ujú. Gracias. Muchas gracias, señora Janet. Señorita Madeline, por favor, con la señorita Madeline alzó la mano. Creo que la última pregunta ahorita para poner el video. Madeline, Buenas tardes. Parte de la ansiedad también sería un reflejo al momento que te muerdes o sea, las uñas de las manos. Ese sería a ver, también parte. ¿cómo? O ¿Los puños de las manos hacen así? no, cuando te muerdes las uñas de las manos. Ya, eso es parte Pero de... eso en una persona adulta, o sea, en un niño, no una persona adulta. Ese oh, también es parte de la niño, ansiedad. adulto, adolescente, son los mismos síntomas. Muchas gracias, eso ahorita lo voy a responder. Ya, a ver, con María, también ya lo leí tu caso, con del suegro. Yo creo que sepan una cosa importante, es que ahorita creo que más vamos a interactuar que explicar. Voy a explicar lo que son las diapositivas rápidamente y vamos a hablar. Doctor, ¿cómo me entero que yo tengo síntomas, signos o conductas de ansiedad, que son diferentes a un trastorno de ansiedad? Lo primero que tienen que saber es que eh, en psicología, al igual que en medicina, ya les habló psiquiatría, no te pueden decir que tienes algún trastorno o alguna enfermedad si no cumples con los criterios. Los 4, 5, 7, dependiendo ¿no? de la enfermedad que se puede tener o se puede tener un diagnóstico presuntivo. En el caso de la ansiedad son 5 criterios, ¿ya? Pero para la ansiedad solamente existen síntomas físicos, que es sudo mucho, tengo sequedad en la boca, no necesariamente todos ellos, pero sí algunos. Mareos, inestabilidad, hay gente que se puede caer a nivel muscular, por ejemplo, o neuromuscular, porque es interno, dolores de cabeza, tienen un poco de parálisis o una tensión. ¿No les ha ocurrido que en el músculo del brazo o de la pierna se les tensiona y es como que no pueden caminar? En la parte, por ejemplo, del corazón, taquicardias, palpitaciones duro, como un dolor al corazón, como cuando les está chancando una estaca en el corazón o en el pecho. La otra es que la respiración es disnea, la respiración va a ser... Eso es un poco grave, pero las respiraciones van a ser bien agitadas. En la parte de digestión vamos a tener náuseas, van a vomitar, van a, van a tener, por ejemplo, lo que es eh, a la diarrea, por ejemplo, estreñimiento, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, van a miccionar varias veces. Esos son los síntomas físicos, ahora síntomas conductuales. Los síntomas conductuales va a ser una preocupación, aprensión, es decir, que vamos a estar tensos, vamos a tener un agobio, miedo a perder el control, es decir, a que no controlemos esa situación y nos volvamos con una sensación de locos, ¿no? Y que pensemos en la muerte seguido en ese lado. Dificultad para concentrarte. Estamos haciendo una actividad, nos desconcentramos y ya divagamos en otra, ¿no? Vamos a tener conductas de evitación. La gente, por ejemplo, que tiene ansiedad a las multitudes, va a evitar contactarse o hasta tocar a una persona, ¿no? Gente que tiene fobia a las arañas, cucarachas, ratas, a la oscuridad, van a sentir rechazo ante eso, evita.
Las ronchas. Excelente, muchas gracias. Me he olvidado de las ronchas. Eso ya es más patológico y eso se le llama ataques de pánico. 4 fases importantes que ustedes tienen que saber para llegar a un ataque de pánico. El primero, el normal, la parte que todo el mundo tiene, miedo. La segunda, ansiedad, ansiedad sana, que es una preocupación, pero que se nos pasa. 2, 3, de aquí, si tenemos demasiada preocupación, pasamos a un trastorno de ansiedad. Ya varía o se diferencia con lo que ustedes pueden tener miedo a algo. Si ustedes no controlan esto, digamos, yo tengo miedo a los perros, ¿ya? El trastorno de ansiedad que me hace pensar que me puede morder, pero al menos salgo de mi casa. ¿Qué hace el ataque de pánico? Es que no voy a salir de mi casa. Y si salgo y veo un perro, ya sea que sea mansito o en dibujo, me quedo paralizado, me quedo quieto, estático. ¿Ya? Acá Berta nos dice, buenas noches, las rosáceas es un producto de algún problema, que nos hace algún problema de ansiedad o estrés. No le puedo decir porque no he escuchado de las rosáceas, sería engañarles, ¿sí? Ahora, lo que sí es que dolor de cabeza sí produce. Tener un poco de estrés, ansiedad, nos produce. El miedo a contagiarnos, por ejemplo, o que nuestros hijos, por ejemplo, en el caso de esta persona que nos habló que no sale de su casa para no contagiarse. Hay muchas personas que no han salido de su casa y se han contagiado. O sea, saliendo o no saliendo, nos podemos contagiar. Ese ya es un pensamiento que divaga, disocia. Yo trabajo afuera con pacientes presenciales y virtuales. Tienes que tener un buen cuidado para que no te enfermes del COVID, ¿no? Y si estás dentro, estás afuera, lo mismo tiene que pasar, cuidarse. En la actualidad, este año, el año pasado y en el 2020, como ya les dije, todo ha sido por COVID, ansiedad por COVID, pero hay algunas personas, ¿no?, de esta población de ansiedad con COVID que ha tenido ya anteriormente ansiedad, pero justo ahora se le ha manifestado, si ha tenido, no ha tenido, o le tiene miedo al COVID, ¿no? Conductas, por ejemplo, determinadas en rechazar las situaciones. Nos volvemos compulsivos y obsesivos con la limpieza. La ansiedad nos hace hacer eso. Tenemos miedo a la enfermedad del COVID. Lavarme las manos, lavarme la cara, lavarme el pelo, bañarme, desinfectar todo, mi cara, ¿no? El cuerpo, minuciosamente, o sea. Mari, la depresión lo tomamos el mes pasado. Te voy a responder eso al final. El alcohol, por ejemplo, lavarse las manos está bien, pero no mucho. Hay un caso de un paciente que se lavaba las manos con alcohol y con lejía, y sus manos quedaron blancas, ¿ya? Y se le salió roncha. Ahora, esto sí tienen que saberlo y esto es importante, para que no les tome el pelo ni un psicólogo o ni un psiquiatra cuando vayan ¿no?, a tener como que este diagnóstico. Lo primero que tienen que tener es ansiedad y una preocupación excesiva. Es decir, digamos que yo me preocupaba una vez a la semana, ahora me preocupo 5 veces a la semana, porque no sé si voy a ingresar a la universidad. No sé si el maní me va a hacer daño. Criterio A. Si tienen eso, check, parte de trastorno de ansiedad. 2, dificultad para controlar esa preocupación, es decir, que ya me sofoco, que ya estoy desesperada, que ya estoy con ganas de romper o hasta de huir. Entonces me pongo, sobresalto. B. Ya, check. Los síntomas importantes, inquietud o estar atrapado, es decir, hay gente que, por ejemplo, está en su casa y se siente en un cuarto pequeño y dice, me siento atrapado, le falta el oxígeno y se queda inquieto y las manos, y se muerde las uñas, se muerde el pelo, se jalan el pelo. La consecuencia final es que el pelo se te caiga, el diente se te caiga,
las uñas se te caigan. Nosotros como personas tenemos en las uñas, en los dientes, en el cabello, como productos internos que nos hacen que el cabello sea bonito, más largo, que las uñas sean más fuertes. Cuando tenemos ansiedad y nos mordemos, a veces se nos puede salir las uñas, ¿no? Fatiga, es decir, de lo que éramos activos antes, ahora estamos cansados, tenemos la respiración como que la dificultad para concentrarse, ya les dije, tensión muscular, rígidos, temblando, ¿no? Esos 6 síntomas. Si no tenemos ninguno, no tenemos trastorno de ansiedad, solo ansiedad. Otro criterio que tenemos que tener es que es un malestar, ¿no? Cínicamente significativo, es decir, ya el dolor de panza, el dolor en el corazón, o el dolor de cabeza nos duele tanto que ya no lo podemos controlar ni con pastillas. Ahora, yo les comento algo ya. La ansiedad es ansiedad siempre que no consumamos drogas o que no tengamos algún tipo de trastorno, ya sea la esquizofrenia, ya sea la paranoia, ya sea la psicosis, tipos de trastornos mentales ya más fuertes, ¿no? En la F también, como ya les dije, o alguna enfermedad comórbida. Es decir, si tenemos, por ejemplo, diabetes, eso nos va a producir ansiedad. Si tenemos cáncer, eso nos va a producir ansiedad. Y sobre todo, 6 meses, un mínimo de 6 meses que en nuestra vida para tener ese tipo de trastorno de ansiedad, ¿sí? Rapidito para terminar. Hay varios tipos de ansiedad. Ansiedad fóbica, generalizada, ansiedad específica, ataques de ansiedad, montón. Ansiedad mixta, y por ejemplo, con lo de la depresión, la combinación de ansiedad y depresión, también hay. Pautas importantes para que ustedes sepan, rapidito. Cuando tenemos un trastorno generalizado, es un trastorno, es una ansiedad, digamos, en el cual ya nos tensionamos por todo. Porque si salió el sol, porque si salió la luna, porque si la cuchara estuvo mal posicionada, porque si Pepito no cocinó, nos volvemos como, por ejemplo, más intuitivos en la parte de ver las cosas. Ya nos sofoca hasta las personas cuando nos hacen. Hay mamás o hay mujeres, por ejemplo, que ya cuando están amamantando al bebé, su hijo, si tienen otro hijo, ya viene, entonces sofoca, ya, para allá. Si viene el esposo o viene la mamá, oye, pero ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces el otro? Nos bombardean con todo. Tenemos, por ejemplo, calamidades. Entonces decimos, somos malas madres, somos malas personas, y nos producen temblores, nos producen incapacidad para relajarnos, se quedan en la boca, y el ambiente tiene que ser crónico, es decir, un ambiente abrupto, un ambiente tensionado. Trastorno de ansiedad fóbico. Esto es fácil y clásico. Miedo a los perros, miedo a las alturas, miedo a las cucarachas, miedo a las moscas, miedo a tomar agua. Hasta hay miedo a la soledad, miedo a las imágenes de animales salvajes, miedo, por ejemplo, a estar en contacto con las multitudes, miedo a morirse, miedo al COVID. El COVID es una enfermedad nueva y es la agorafobia, se le llama. El miedo a una enfermedad, ¿no? ¿Y qué produce esto? Intranquilidad. No sé si la gran mayoría, o no me van a negar, díganme sí o no, si es que han perdido la paciencia, o si, por ejemplo, se han quedado paralizadas o han corrido, se han visto una rata. ¿Sí o no? Respóndeme en los comentarios. Janet nos dice que sí. Quetzali nos dice que sí. Salomé, por ejemplo, dice que no. Claro que obvio. Sí. ¿Cuántos ahorita están descubriendo que pueden tener ansiedad? Una que piensa que puede ser ansiedad, sí. Ya. Yo. Les apuesto que de las 50 personas, 49, porque no 52. De las 49 personas que están acá,
Un 50% pueden tener ansiedad. Y digamos, de esas 20 personas o 25 personas, ¿quiénes no tienen trastorno de ansiedad? Otro dato curioso e importante, le da más a las mujeres que a los hombres. Cada un varón, 2 mujeres tienen ansiedad. Si un varón tiene ansiedad, 2 mujeres tienen ansiedad en el mundo. Ya, ahora imagínense en el Perú, que somos 32 millones de peruanos. Y la gran mayoría viene desde la edad de los 18 a los 35 años, la ansiedad. Y si tienen hijos, a veces el estrés, la fatiga, el compromiso es muy fuerte, ¿no? Miren, y esta es una pregunta clásica. ¿Quiénes utilizan mascarillas en su casa, dentro de su casa? ¿Quién? Ah, las mujeres no son problemáticas. Eso es un mito. Ya, por ejemplo, en mi casa no hay mascarilla, no utilizan afuera. Pero se dan cuenta, por ejemplo, que hay gente que no utiliza mascarilla porque no les da miedo. Y indirectamente son inconscientes. En la primera ola, claro, dormía con mascarilla, pero te estabas ahogando, por ejemplo. ¿No? Entonces, fuera de casa, por ejemplo, sí se utiliza. La ansiedad fóbica, por ejemplo, como ya les dije, coexiste con la depresión. Hay mamás o mujeres o varones que van a tener ese problema de llorar, de estar triste, angustiarse, estar intranquilas. Ahora, la gravedad es desde una ligera intranquilidad, es decir, una preocupación pequeñita, a un terror de pánico, es decir, de hasta gritar. Y hasta alzar la voz parece que te están matando, te están ahí mirando y ya. Otro dato importante, por ejemplo, y esto es común, más en las mujeres, y eso me da pena. ¿Cuántas han sido acosadas en algún carro, en algún momento? ¿Cuántos han sido acosadas? ¿No? De lo que hay mujeres que utilizaban falda y ahora utilizan pantalón, ¿no? ¿Cuántos casos también de varones que han sido acosadas por mujeres? Es la minoría, pero también, y se callan, y tienen ansiedad por no hablar. Tenemos ansiedad también las mujeres y los varones si es que no hablan de su problema. Cuando guardamos nuestro miedo, cuando guardamos esto porque piensan que es una tontería, te da miedo, ¿no? Cuando ya llega a un punto, claro, reniegas, te exaltas, ¿no? La irritabilidad, explotas, ¿no? ¿Han visto el grito, la pintura del grito? Hay una pintura que es el grito, no sé si lo han visto. El grito, digamos, es una expresión ante lo que ves, ante la mirada de lo que observa una persona. No solo de atrás, sino del ambiente y del entorno que tiene. Exacto, es una manera de esforzarse. Consulta importante, ¿quién piensa que el miedo, la angustia y la tristeza son emociones negativas? ¿Quiénes piensan que son emociones negativas? La emoción del miedo, la ira, la intranquilidad, que es decir, la tristeza. Ya. No hay, digamos, emociones negativas y positivas, sino acciones ante las emociones. ¿Ya? Y la ansiedad y la depresión y algunos síntomas no lo reconocemos porque no reconocemos nuestras propias emociones. Exacto, cuando no sabemos manejarlo, no estamos acordes a ello. Ya, ahora para terminar, la agorafobia ahorita, en la actualidad, es uno de los puntos más claves en el mundo.
La agorafobia es temores a lugares abiertos, temores a multitudes, porque el COVID nos enseñó eso. Dificultad para escaparse, es decir, no encontrar un lugar seguro en nuestra vida. Salir del hogar, viajar en tren, viajar en avión, viajar con multitudes, viajar en bus, ir a un pueblito. Y como dije, mayor parte son mujeres en la vida adulta, por ejemplo, en este lado. Yo sé, chicas, señoras, mamis, señoritas, que preocupante. Ahora, hay dos consecuencias importantes. 3. Cuando no tomamos conciencia de la ansiedad, hay un riesgo de padecerlo a largo plazo. ¿Y esto qué va a producir? ¿No? Un trastorno de ansiedad a nivel neurológico, es decir, que ya nuestro cerebro se va acostumbrando a tenerle miedo a casi todo. Con un tratamiento adecuado puede controlar. A corto plazo, los efectos del trastorno de ansiedad, por ejemplo, son del dolor de cabeza, mareos, insomnios, ¿no? Hipertensión, fatiga crónica. La fatiga crónica es estar cansados hasta el extremo que ni siquiera nos podemos levantar de la cama. Pero también ustedes tienen que saber algo. La ansiedad positiva o la ansiedad, digamos, sana, puede favorecer la aparición, ¿no?, de cosas, digamos, como positivas en nuestra vida, que es manejar y controlar algo. Pero también, si es que excedemos en eso, nos produce otros trastornos psicológicos, ¿no? Y nos produce, por ejemplo, un trastorno obsesivo-compulsivo, trastornos de pánico, y la vida social, laboral y familiar destruidos. Hay muchas parejas que en la actualidad se han divorciado, dejan hijos abandonados. Bueno, como todos ustedes me han pedido, doctor, ¿qué tratamiento puedo tener? ¿No? Ya, este es un dato importante, es que, técnica de exposición, ¿no? La técnica de exposición es una terapia, por ejemplo, que consiste que el paciente se le exponga a las situaciones de miedo. Caso importante en la universidad cuando estaba. Tenía una amiga que le tenía miedo a los animales salvajes, es decir, pero no cuando los veían en la vida real, sino a los dibujos, a las imágenes. Ella veía un león en la vida real, normal, pero ella veía un león salvaje con cara de gruñido en la vida, en una imagen, comenzaba a gritar, a llorar y hasta agacharse y decir, no existe, no existe, no está ahí. Entonces, ¿qué se hizo ahí, por ejemplo? Porque eso es una situación fuerte, porque ese es un ataque de pánico. ¿Qué se hizo? Técnica de exposición, es decir, se le enseñaba no a un león, pero sí a un leoncito cachorro, desde lejos, desde 100 metros, pongámonos. Y sucesivamente se le acercaba esa imagen, ¿ya?, de león cachorro. O un perrito, bebito, cachorro, se le exponía y la misma situación hasta que ella lo agarraba, la hoja y lo veía, ¿no? Un ejemplo de exposición, hasta que una vez pudo ver a 100 metros o a 50 un león de verdad, rugiendo, digamos, y ya no tenía miedo, ¿no? ¿Y esto qué va a suceder? ¿Y esto qué va a pasar? A medida que vamos progresando, vamos a tener un control ante nuestra ansiedad y ante casos de fobia. Lo segundo que ustedes tienen que saber, y es lo ideal, pero no les causa, la mayoría son técnicas de relajación. Saben respirar, el organismo reacciona con pensamientos de ansiedad, con tensión, con reacciones fisiológicas negativas. ¿Cómo yo puedo hacerle la relajación? Una, van a hacerse masajes cuando están tensionadas. 2, saben cómo respirar bien cuando están en crisis. 3, saben cómo mantener la calma y decirse cosas positivas. ¿No? Hay una lucha constante. Esto siempre va a ser con quién. Si pueden controlarlos ustedes, hagan la técnica de relajación solas. Si no, háganlo con un especialista. Lo otro, a ver, vamos a leer. Lo otro, por ejemplo,
que tienen que saber es el mindfulness. Yo estoy haciendo mindfulness, digamos, en Agya Salud, y es una técnica emblemática hasta el yoga. Yo hago yoga también, y esta es una técnica emblemática, el mindfulness y el yoga, para una vida sana y fuera de ansiedad. Esto apareció en los años 60, con la revolución humanística. Es decir, en los años 60, no sé si han escuchado de los Beatles, ¿no? Dato curioso, ellos crearon ante una incentiva de la humanidad de que el hombre y la mujer eran iguales, ¿no? Y que todas las personas tienen una conexión. Peace and Love, eso lo que hablaban en Estados Unidos, crearon la canción de Revolution, que hablaba de una revolución de personas. Pero en la psicología se habló mucho de una conexión con las personas a nivel de características. Antes, la enfermedad de ansiedad se trataba, ¿saben cómo? Con electroshock. Agarrabas al paciente, le metías 2 cables y lo electrocutabas. Psiquiatras, psicólogos. ¿Qué pasó después? Vieron que la persona no era un animal, la persona sí tenía sentimientos, emociones. El mindfulness es un programa que emplea, digamos, bases teóricas y cognitivas. Y combina, por ejemplo, la meditación, prácticas de respiración, prácticas de movimientos corporales y de pensamientos positivos y de calma, en donde vamos a interpretar qué tipo de ansiedad, qué ansiedad tenemos, qué síntomas de ansiedad para bajar. ¿Alguna vez se han tomado 20 minutos, 10 minutos de su tiempo para respirar? Mindfulness. El mindfulness es, mira tu yo, tu hoy. ¿Cuántas mujeres ahorita, ustedes, mamis, o señoritas o señoras, están más preocupadas ahorita por qué más tarde voy a hacer, si es que el doctor ya va a acabar, si me va a responder la pregunta que le dice? El mindfulness es escuchar, saber discernir y estar pleno. Y otra cosa que les voy a decir, algo importante, la duración del tratamiento dependerá del tipo de ansiedad que tienen ustedes, gravedad. Pero sin embargo, por ejemplo, la ansiedad normal, la ansiedad que te produce un malestar, no como patológicos, no una ansiedad como trastornos, una ansiedad, ¿no? Reguladora, una ansiedad que puedes soportar, pero también necesitas ayuda, te dura entre 8 a 10 semanas de terapias. ¿Ya? Ojo, ¿cómo poder encontrar el tratamiento? Número 1, el psicólogo o el psiquiatra tiene que darte ese tipo de tratamientos para ver si es beneficioso para ti. 2, muchas veces, por ejemplo, estamos anclados en nuestro pasado. Madres o mujeres con soledad. Por ejemplo, en el caso de esta mami que me dice de que sus hijos, que el bebé de la lactancia, por ejemplo, cuando le da la lactancia, que el doctor, por ejemplo, le ha dicho que su hijita está flaquita. Ese es un impacto. Ese es un problema de impacto fuerte. ¿Sí? Eso, por ejemplo, digamos, hay gente que no es que no le tome importancia, pero no le afecta. Pero esta persona sí, porque no estoy intuyendo, porque en su pasado no controló esos momentos. Cuando eres adolescente, eres joven o eres niño, a veces no controlas esos momentos de personas o de nosotros mismos no controlamos. Y ante una situación nos paralizamos o a veces nos ponemos tímidos.